Bueno, y vamos a hablar del paro que están realizando los trabajadores y trabajadoras de la prensa escrita con el reclamo salarial y como antes contábamos en los primeros títulos de esta jornada radiofónica de la Patria de las Moscas, ante la falta de respuesta y de concurrencia de la Cámara Empresaria que representa a los medios gráficos a la negociación paritaria. Tenemos en contacto a Laura López Silva, que es secretaria general del Sindicato de Prensa Bonaerense, para que nos cuente cómo se está cumpliendo la medida de fuerza, qué impacto tiene, cuáles son los reclamos además del salario y qué se espera, ¿no?, en esta trunca negociación por ahora con la patronal. Te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. Te cuento, estamos por FM Freeway de La Matanza, FM en Tránsito de Castelar, la cortada web de Hurlingham, Radio Malvinas de González Catán y las radios de la Red de Medios del Oeste en una transmisión conjunta que hacemos todas las mañanas. ¿Cómo te va, Laura? Hola, buenos días. Buenos Muy días. bien. Buenos días. Un gusto. Lo mismo. Bueno, contanos cómo avanza la medida de fuerza. Bueno, estamos en lo que es la Plata y alrededores, con algunas buenas participaciones en la adhesión al paro. Vale aclarar que lamentablemente los medios de comunicación sufren, los trabajadores de prensa sufren una precarización laboral que afecta, yo diría, al 90% de los trabajadores, así que este paro es para el 10% restante, pero bueno, estamos comprometidos con la medida, el reclamo sumamente justo que tiene que ver con un aumento salarial en lo que respecta a la paritaria por la inflación y también en una recuperación salarial, porque el salario de los trabajadores de prensa está en promedio unos 15 puntos abajo de lo que debería ser, ha venido perdiendo, poder adquisitivo desde hace 12, 15 años, tratando de recuperar hace 2 años con una acción mucho más contundente desde la federación y los sindicatos, pero la realidad es que los empresarios de medios se niegan a que sus trabajadores tengan salarios dignos cuando ellos sabemos que se llenan los bolsillos mínimo cada 2 años con las elecciones y después todo el tiempo, porque obviamente que viven de la pauta oficial y de pauta privada de grandes empresas. Claro, así que creemos que este reclamo es súper justo. Sí, tenés razón. Este es un momento en el cual los medios de comunicación nacionales y también los provinciales y los locales están, lo voy a decir así, están facturando como locos y muchos por afuera, ¿no? Por izquierda con el tema electoral de las campañas, las notas a los políticos y todo eso, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, en el diario El Día de la Plata, es donde trabajo yo, que es uno de los diarios más importantes de la provincia, en la región el más importante y con más peso. Nuestros compañeros de publicidad paran todos se adhieren a la medida. Hay, en redacción algunos siguen igual ahí trabajando, hay muchos chicos nuevos que se complica, ¿no?, que paren, porque obviamente están cuidando su fuente de laburo y uno los entiende, pero en publicidad paran todos porque ellos ven lo que factura la empresa, lo que se factura en blanco. Después todos sabemos que es muy probable, esto obviamente no lo podemos asegurar, pero es muy probable que se reciban dinero por otros lados. Nosotros lo sabemos porque somos periodistas y conocemos el paño, no lo podemos comprobar y tampoco podríamos decir que tal empresa recibe tal suma de dinero desde tal lugar. Sí. Pero es lo que se dice y creemos que podría llegar a ser cierto. Totalmente. Pero sí, es un año electoral donde se está facturando un montón, pero más allá de eso son empresas que todo el tiempo están llorando la carta, ¿no?, en las negociaciones paritarias, que están mal, que no puede ser, que esto, que lo otro, pero en ningún momento plantean ni llegar a, de presentar quiebra o llamar a un concurso de acreedores o, hacer retiros voluntarios. Eso no sucede. Claro. Entonces tan mal no están. Esto te quería preguntar. Estamos con Laura López Silva, secretaria general del Sindicato de Prensa Bonaerense. Un diario como el diario El Día, donde vos trabajás, ¿es viable? ¿Es viable el pago de los salarios por convenio que todos peleamos y luchamos? ¿Funciona un medio así económicamente con el costo del trabajo? Lo pongo en los términos de ellos, ¿no? Que seguramente alegan que no. ¿Qué dicen ustedes los trabajadores? A ver,
es real que la cuestión del diario papel se ha reducido en todo el mundo, ¿no? Que se vende mucho menos papel, la gente consume mucho menos. Pero todos los medios importantes se han reconvertido en la parte digital, ¿no? La parte web, redes sociales y demás. Y siguen facturando. Y el Estado sigue otorgándoles la pauta, la misma pauta que les otorgaba antes. No es que porque tienen menos tirada, tienen menos pauta. Sucede en muy pocos casos que eso se reduce, ¿no? Entonces sí, los medios, digamos, siguen siendo rentables. Si no cerrarían y no cierran. Lo que pasa es que se achican y por donde achican sus gastos es en un montón de cosas que nosotros lo vemos día a día, porque bueno, hay cuestiones edilicias y básicas que hay a veces en las empresas que faltan, pero además en sus trabajadores, ¿no? Los que se jubilan no entra personal nuevo, en muchos casos tratan de que un mismo trabajador haga 2 o 3 tareas como para suplir a esos que ya no están. Mucha gente que se va directamente de los medios a trabajar de cualquier otra cosa y a veces, bueno, a trabajar como autogestivamente, que no, obviamente que no está mal, pero de a uno se complica mucho y se pierden muchos derechos laborales que están adquiridos dentro de lo que es, el trabajo registrado. Entonces, esa es la realidad de los trabajadores de prensa, que además tenemos más de 2 trabajos para poder llegar a fin de mes, porque eso es la otra cuestión. Sí. ¿Qué calidad de información se da en los medios cuando los que generan esa información son personas que están trabajando 10, 12 horas y olvídate de una calidad de vida aceptable, ¿no? Es muy probable que estés escribiendo y te confundas, que tengas que corregir la nota y no veas los errores, que quizás no puedas chequear con todas las fuentes porque además te piden una celeridad que no se corresponde con lo que es el proceso de la información. Bueno, un montón de cuestiones que se generan por esto de tener dos trabajos, por no poder llegar a fin de mes con un salario registrado. Imagínense además lo que es el panorama en el ámbito donde los compañeros trabajadores de prensa no están registrados, que es mucho peor. Totalmente. Estamos charlando del paro convocado para hoy del FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Adhiere el Sindicato de Prensa Bonaerense, el CIPREBO, adhiere el CIPREVA también en Ciudad de Buenos Aires, bueno, y distintas organizaciones gremiales a lo largo y a lo ancho del país. No se presentaron los representantes empresarios el lunes. ¿Cómo sigue esto a partir de este paro de hoy? ¿Cuáles son las próximas medidas? No, las próximas medidas, hay otra audiencia obviamente, pero bueno, ya estaban advertidos desde la Federación hacia la Cámara Empresaria que no íbamos a aceptar que siguieran, tratando de estirar la negociación para después, pagarnos todo junto en 2 meses y que el aumento recién lo veas en agosto, septiembre, porque ellos con esa plata, no sé qué hacen, pero nosotros sospechamos que la juegan en la timba financiera, ¿no? Que hacen sus negocios en lo que sea, todo el sistema financiero. Entonces, lo vienen haciendo desde hace años. Nosotros empezamos las negociaciones paritarias cuando corresponden y terminamos cerrando 2 meses después, porque ellos no se presentan, porque ellos no traen ofertas, porque no aceptan nuestros reclamos, pero tampoco están dispuestos a negociar, y terminamos siempre negociando, atrás del salario, cuando en realidad también tenemos un montón de reclamos más y de cuestiones que queremos modificar, pero nunca llegamos porque sigue siendo siempre ir detrás de la zanahoria, que la tienen ellos y juegan. Es realmente patético lo que sucede y son perversos. Laura López Silva, secretaria general del Sindicato de Prensa Bonaerense. Sí, esto último que contás, lamentablemente pasa en la mayoría de los rubros. Acá la diferencia y la importancia de la prensa, del periodismo, es que nosotros somos los que tenemos que contar los conflictos del resto de nuestros compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de todos los rubros, ¿no? Y también estamos precarizados y también estamos con problemas salariales, igual que el laburante de otra actividad que está protestando. Así que es una especie de círculo concéntrico de la precarización y de la lucha que, bueno, no termina de cerrar. Exactamente, por eso nosotros agradecemos siempre la difusión que nos dan los medios comunitarios, los medios cooperativos,
los medios amigos que pueden contarle a la gente qué es lo que sucede en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, que ponen en sus, eslogan y banderas la verdad, las noticias, nada, son empresarios de medios. O sea, lo que menos quieren es que sus trabajadores cobren dignamente. Realmente es lo que sucede. Y ellos viven haciendo negocios con todo el mundo, con privados, con el Estado, con los gobiernos de turno, y, digamos, la plata no llega nunca a sus trabajadores. Por eso agradecemos la difusión, porque si no la gente no se entera. Sabe que un docente puede tener un reclamo salarial, que un camionero, que un médico, que, no sé, como vos decías, de todos los rubros. Ahora, de la prensa hay un imaginario de que cobramos muy bien, somos millonarios y tenemos 3 o 4 trabajos porque somos adictos a trabajar y nos encanta. Y no es así. Nos gusta lo que hacemos en la mayoría de los casos, pero no somos adictos al trabajo en la mayoría de los casos. Somos trabajadores que quisiéramos que con un solo trabajo poder llegar a fin de mes. Totalmente. Laura, te agradecemos este rato. Bueno, estamos atentos al reclamo y a difundirlo, como vos decís, invisibilizado. Obviamente este paro de hoy de la prensa escrita no sale en Clarín y no sale en el diario El Día, así que bueno, lo tenemos que contar de estas maneras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Invitamos a todos los trabajadores a que se sumen en las jornadas de lucha en los distintos medios de comunicación del país. Perfecto, abrazo gigante. Un abrazo, gracias. María Laura López Silva, secretaria general del Sindicato de Prensa Bonaerense. Bueno, paro de los periodistas y las periodistas de la gráfica en las redacciones y en los diarios que hacen sus publicaciones gráficas todos los días y los fines de semana por el reclamo salarial y por todo lo que recién contó la trabajadora de prensa del diario El Día de La Plata. Nos fuimos hasta la capital bonaerense para relevar cómo se está cumpliendo la medida de fuerza y qué pasos siguen en la lucha de los periodistas.